Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 6 de la carta a los Romanos. En este capítulo encontramos varias lecciones importantísimas de la vida cristiana. Pablo explora la relación entre la fe en Jesucristo y la vida cristiana. Pablo argumenta también que al ser bautizados en Cristo, nosotros hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. En el capítulo 5, Pablo describe la degeneración universal del hombre como resultado de la caída de Adán, cómo se va degradando poco a poco, y deja claro en esos primeros 5 capítulos que todos hemos pecado. Y me llama la atención lo que dice el comentario bíblico adventista, quiero leértelo. Dice: ya Pablo ha aludido al hecho de que la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley estaba siendo tergiversada por algunos enemigos, como que era una incitación al mal para que vengan bienes. También había el peligro de que los mismos creyentes pudieran abusar de la libertad que acabaron de hallar. Por lo tanto, como una tergiversación tan completa de la justificación por la fe implicaba un fracaso radical en la realización del propósito de Dios en su plan para la restauración del hombre, Pablo cuidadosa y enfáticamente explica la regla de vida que debe seguir a una experiencia genuina de justificación, a saber, la santificación. Es decir, Pablo explicó que tú y yo somos aceptados por Cristo sin necesidad de tener obras. O sea, tú no tienes que cambiar para venir a Cristo. No, tú vienes a Cristo tal y cual eres y Él te justifica por la fe que tú depositas en Él. Esa vida intachable de Cristo, esa vida perfecta de Cristo, una obediencia entera, completa a la ley de Dios que tuvo cuando vino a esta tierra, esa te cubre y entonces te acepta a ti. Esto es justificación por la fe. Como el hijo pródigo. Mira, el hijo pródigo viene de cuidar cerdos, viene con sus ropas sucias, rotas, de muchos días sin bañarse tal vez, colocando el ejemplo, ¿no? Y el padre lo ve. Tan pronto lo ve a lo lejos, sale corriendo y lo abraza. Ese abrazo significa aceptación, y el beso igualmente. Eso es justificación. Él no le dijo: no, primero báñate, límpiate y después ahí sí te abrazo porque me ensucias. No, él lo aceptó así tal cual era. Eso es justificación. Y es lo que Pablo explicó en los capítulos anteriores. Pero ahora en este capítulo explica algo importante, que es la santificación. Él dice: está bien, Dios te acepta tal y cual eres, te justifica por la fe. Pero no quiere decir entonces que ahora tú vas a seguir viviendo igual en pecado. No, porque entonces lanza la pregunta, versículo 1, leamos Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Habían algunas personas que decían: como estamos bajo la gracia, entonces no importa lo que hagamos. Estamos bajo la gracia, Dios nos perdona, Dios es amor. Y mira que esto no solamente pasaba en aquel entonces, hoy día hay muchos que tienen este concepto. Creen que la gracia de Dios es como un aval, como una firma allí que Dios nos da una autorización para pecar. Entre más pequemos, más gracia habrá. Ese es el dilema que había, y es el dilema que hay hoy día también en muchas personas. Como estamos bajo la gracia, el amor de Dios es tan grande, pequemos y pequemos y pequemos, que entre más pequemos, más amor de Dios tendremos. ¿Será esto cierto? Pablo pregunta. Entonces pequemos muchísimo para que la gracia abunde. Y él dice en el versículo 2, deja clara la conversación, dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahora empieza a descifrar o a describir qué es morir al pecado, hablando del bautismo, la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús, como lo dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nótese bien, vida nueva. Dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, página 57 del año 1900. En el bautismo somos entregados al Señor como un vaso que va a ser usado. El bautismo es el más solemne renunciamiento al mundo. Por la profesión de fe que se hace,
El yo queda muerto a una vida de pecado. Las aguas cubren al candidato y en la presencia de todo el universo celestial se hace el compromiso mutuo. El hombre es puesto en su tumba líquida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo en el bautismo y levantado del agua para vivir la vida nueva de lealtad a Dios. Las tres grandes potestades del cielo son testigos, son invisibles, pero están presentes. Amén, gloria al Señor. Esto es el mensaje central de Pablo ahora. Tú has sido justificado. No puedes seguir siendo justificado, es decir, no puedes vivir en tu vida de pecado, tienes que ser diferente. Ahora empieza un proceso de santificación. Y Revit Angel del 25 de mayo de 1904 dice: la fidelidad a nuestros votos bautismales da al corazón la preparación necesaria para salvar almas. Gloria al Señor. La fidelidad, es decir, en mantenerte, en alejarte, en separarte del pecado. Mensajes Selectos, página 27 del año 1900 dice: los que han recibido la señal mediante el bautismo, presten atención a estas palabras, recordando que el Señor ha colocado sobre ellos su firma para declarar que son sus hijos e hijas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, reciben a aquellos que verdaderamente entran en la relación de pacto con Dios. Ellos están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al mundo y han recibido a Cristo en el templo del alma. Esos candidatos han entrado en la familia de Dios y sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria al Señor. Y Revit Angel, el del 17 de mayo de 1906 dice: en nuestro bautismo nos comprometemos a romper toda relación con Satanás y sus instrumentos y a poner corazón, mente y alma en la obra de extender el reino de Dios. Todo el cielo está en acción para este propósito. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han comprometido a cooperar con los instrumentos humanos santificados. Si somos leales a nuestro voto, se abre para nosotros una puerta de comunicación con el cielo. Una puerta que ninguna mano humana ni instrumento satánico puede cerrar. ¡Qué maravillosa promesa, querido hermano! Esto encontramos en el bautismo. Renunciamos al mundo y sus placeres y nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora los pecados que hacíamos ya no tenemos que hacerlos porque ahora estamos en Cristo Jesús. Mensajes Selectos, página 148 del año 1897. El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Esta es la razón por la que hay tantas perplejidades en las iglesias. Muchísimos, dice ella, que pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. Qué triste, porque no han sido santificados. Quedaron en la justificación y creen que tienen el aval para pecar y pecar y pecar. No. Mensajes Selectos, página 85 del año 1901 dice: toda oportunidad, toda ventaja, todo privilegio nos han sido dados para que ganemos una rica experiencia cristiana, pero no aprendemos todo de una sola vez. Debe haber un crecimiento. Muchos, después de aprender un poco en la escuela, piensan que están listos para graduarse, piensan que saben todo lo que es digno de saberse. No debemos pensar que tan pronto como somos bautizados estamos listos para graduarnos en la escuela de Cristo. Cuando hemos aceptado a Cristo y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nos hemos comprometido a servir a Dios, el Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, los tres dignatarios y potestades del cielo, ellos se comprometen a que toda capacidad nos será dada si cumplimos con nuestros votos bautismales de salir de en medio de ellos y de apartarnos y no tocar lo inmundo. Cuando somos leales a nuestros votos, Él dice: yo os recibiré. Gloria al Señor. Entonces aquí está, querido hermano, la lección clara. No solamente ser justificados, es apartarnos ahora que hemos sido aceptados por Cristo, tal y cual vinimos a Él. Él no nos pide que cambiemos antes, porque si no, entonces, ¿de qué serviría el sacrificio de Cristo? Eso lo explicamos en los capítulos anteriores. Si tú y yo podemos ser salvos por nuestras obras, es decir, podemos dejar el pecado sin Cristo, podemos cambiar sin venir a Cristo, entonces ¿para qué existe Cristo? ¿Para qué existe la Biblia? ¿Para qué existe el Evangelio? No, somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Pero ahora que estamos en Cristo,
pues debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que hemos estado estudiando y es lo que dice ahora el capítulo 6. Debemos morir al pecado y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Pablo lo explica de esta manera, dice: en ninguna manera nosotros podemos seguir pecando, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ya morimos, ¿cómo podemos continuar en él? Y me llama la atención lo que dice el comentario bíblico adventista: debido a la debilidad de la carne, una cosa es cometer ocasionalmente un pecado y otra, muy diferente, vivir en el pecado. Vivir en pecado significa que el pecado es el ambiente en el cual vivimos, la atmósfera moral que respira nuestra alma. Una vida tal es absolutamente incompatible con la fe. La fe en Cristo, que hace posible la justificación del pecador, implica una disposición sin reservas para cumplir con la voluntad divina y un odio a todo lo que ocasionó tanto sufrimiento al Salvador. La evidencia de que un hombre está justificado, que ha nacido de nuevo y que ha pasado de muerte a vida, es que ahora se deleita en obedecer la ley de Dios. Conflicto de los Siglos, página 521 dice: en el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Qué bueno, qué maravilloso. Es cierto que el creyente quizá alguna vez caiga en un pecado, pero la evidencia de que un hombre realmente ha nacido de Dios es que no continúa practicando el pecado, o como lo describe Pablo, no vive más en el pecado, no se le deleita en pecar, no se deleita. Puede que resbale, como dice el Salmo 62, el Señor es mi refugio, dice, Él es mi roca fuerte, no resbalaré mucho. Nótese bien, o sea, yo estoy aferrado a Cristo. Y puede que en algún momentico tenga un desliz, pero mi deleite, mi mente, mi intención, mis propósitos no están centrados en el pecado. O sea, en mi plan de vida no está el pecado. Pero hay personas en la iglesia así, que tienen en su plan el pecado, maquina el pecado y están pensando todo el tiempo en el pecado. Eso es todavía estar en el pecado. Eso no es correcto. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. El que ha nacido de nuevo, ¿cómo puede vivir en el pecado? Y empieza a describir ahora Pablo todo lo que es el pecado y cómo nosotros morimos y cómo debemos resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Interesante. Y el versículo 14 dice, después de hablar todo lo del pecado, dice: porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, no quiere decir aquí que no tengamos que cumplir la ley, no, sino que se está refiriendo a vivir en ley, es decir, nosotros no dependeremos de la ley para ser salvos, sino que ahora dependemos de la gracia. Hay muchas personas que piensan que la ley les va a dar salvación, y los romanos pensaban esto. Por eso Pablo les explica, dicen, no es así, porque ya hemos sido justificados por la fe. Ahora nosotros no estaremos dominados por la ley del pecado, porque también hay una ley del pecado. Antes estábamos dominados, y tú lees los versículos anteriores, dice por ejemplo el versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esta es la ley del pecado, es la inclinación a pecar, ese deseo ardiente a cometer el mal. Cuando nosotros nacemos en Cristo, está diciendo Pablo, ya nosotros no estamos bajo esa ley del pecado, sino que estamos ahora bajo la gracia de Dios. Ahora, como estamos bajo la gracia de Dios, no debemos guardar la ley. En el versículo 15 en adelante, Pablo explica que eso no es así, que hay que guardar la ley, dice. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él dice, en ninguna manera. O sea, hay que entender muy bien estos asuntos. Y es allí donde muchos se equivocan y dicen, mira, aquí dice que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, es decir, no hay que guardar más la ley. Y aquí hay varios puntos. Uno, estar bajo la ley, ¿qué significa? En primera instancia, estar bajo la ley implica en que tú crees que por guardar la ley vas a salvarte. Eso es estar bajo la ley en una intención, ¿no? Pero estar bajo la gracia es aceptar que es Cristo quien me salva por la fe sin las obras de la ley, pero que debo igualmente guardar la ley como resultado de encontrar salvación en Cristo. Entonces, estar bajo la ley es pretender que tú vas a encontrar salvación guardando la ley, como el joven rico. En otra instancia, estar bajo la ley también puede indicar
cuando tú la desobedeces y, por ejemplo, sale la noticia de que una persona cometió un delito y entonces los demás demandantes dicen que le caiga todo el peso de la ley, o sea, la ley le caerá encima, quiere decir, él estará bajo la ley. ¿Qué significa? Que él quebrantó la ley, y al quebrantar la ley, entonces la ley cae sobre él. Eso podría estar bajo la ley. Vivir en pecado es estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque tú la estarás quebrantando. Así que cuando nosotros morimos en Cristo, nacemos a una nueva vida en Cristo, dice el apóstol, ya hemos dominado la ley del pecado, ya hemos dominado el pecado, ya el pecado no nos dominará porque no estamos bajo la ley, no dependemos de la ley, sino que ahora estamos en la gracia de Cristo Jesús. Y dice Deseos de la Gente, es página 26 al 27, la ley no puede perdonar los pecados ni suministra poder alguno para vencerlos. El pecador que procura salvarse bajo la ley solo encontrará condenación y estará más fuertemente atado a su pecado. Donde quiera que se mantenga el principio de que el hombre puede salvarse a sí mismo por sus propias obras, no habrá ninguna barrera eficaz contra el pecado. Importantísimo. Así que es Cristo quien me salva, no por lo que yo haga, sino porque Él me vio con amor y en su gran misericordia me ofreció su gracia. Un don inmerecido. Yo no merecía la salvación, pero Cristo, por su gran amor, me la dio. Eso es la gracia de Dios. Ahora, como he entrado en su gracia, pues debo obedecer su ley. Y es lo que llega a explicar el apóstol ahora del versículo 15 en adelante hasta el versículo 23. Y él dice, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, nótese bien, no es que tú estás bajo la gracia, entonces vas a hacer todo lo que quieras y vas a desobedecer y seguir en pecado e incumpliendo la ley de Dios. No, tú antes obedecías la ley del pecado, pero ahora que estás en Cristo, obedeces la ley de justicia. ¿Y cuál es esa ley? Sus mandamientos, los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Dice la sierva del Señor, Elena de Joy, Mensajes Selectos, página 33 del año 1911. La santidad es integridad ante Dios. El alma se rinde a Dios. La voluntad y aún los pensamientos son puestos en sujeción a la voluntad de Cristo. El amor de Jesús llena el alma y fluye constantemente en una corriente clara y refrigerante para alegrar los corazones de otros. Amén. Esto es lo que Dios pide, una santidad. Y cuando hacemos esto, dice el texto bíblico, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor. Allí es lo que te decía. Esto es santificación, es integridad para con Dios. Tú y yo nos rendimos a Dios, nuestra voluntad y aún nuestros pensamientos son sujetos a la voluntad de Cristo. El amor de Jesús nos llena completamente y ese amor fluye constantemente en una corriente clara y refrigerante para alegrar los corazones de otros. Eso es lo que hacemos cuando somos santificados y es lo que Cristo nos dice aquí a través del apóstol. Y cuando logramos eso, entonces dice los 2 resultados, mira, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia, el resultado final, no habrá otro. Vivir en pecado o vivir sometido a la ley pensando que por la ley te vas a salvar. Esto es pecado y esto te llevará a la muerte. Mas la dádiva de Dios, y cuando dice dádiva es un regalo porque es por gracia, no lo merecemos. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Maravilloso mensaje, querido hermano. Por eso es importante que aceptes a Jesús, que te entregues a Jesús. Si no te has bautizado, que te bautices, pero no por bautizarte vas a ser salvo de una vez. No, ese es el primer paso. Recuerda que es un proceso continuo, la santificación cada día es un proceso de toda la vida. Así que poco a poco vamos creciendo y vamos recibiendo entonces la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso hoy acepta a Cristo, querido amigo. Si no le has entregado tu vida, decídete hoy, porque es la oportunidad. Cristo te está llamando, te quiere salvar y quiere darte vida eterna. ¿Qué esperas? Acéptalo. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!